Hola, ¿cómo están? Soy Elise Bayán Yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Errante. y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y Elise, esto nada que ver, aunque sí un poco en realidad. ¿Tú escuchabas un grupo chileno que se llamaba Las Supernovas? No tengo, ¿sabes qué? Creo que nunca he escuchado una canción de ese grupo. Nunca. Pero sé que existen. Nunca, ¿en serio? Sí. ¿Qué tipo de música cantaban? Era música pop en español. No, Era buena. que yo llegué después de eso, creo. Ah, bueno, habría sido bueno poder poner una canción, pero ahí no sé cómo es con el copyright. No creo que podamos. Bueno, entonces de eso vamos a hablar, de supernovas. Sí. Y este es un tema que nos han pedido. Sí, nos han pedido las supernovas. Así que nos hemos puesto a estudiar. Y aquí estamos Mucho. con este tema que es súper interesante. Las supernovas son objetos de los cuales hemos aprendido mucho en el tiempo y que nos entregan mucha información que nos permite trabajar en otros temas. Y esto ya lo hemos mencionado en otros episodios anteriores, Cierto. como por ejemplo la expansión del universo o los elementos químicos del universo. Y esto lo pueden escuchar en nuestros podcasts anteriores de estos temas, el de expansión y el de los de polvo de estrellas. Sí, y yo encontré que tiene un poquito de parecido a los eclipses, de cierta forma, porque tiene esta componente histórica de los registros, Uh-huh. de cuando la gente ha visto estos eventos, que no siempre supieron qué eran y tal vez cambiaban un poquito la cosmovisión que tenían sobre el universo. Y que hay historias de muchas partes del mundo, como con los eclipses, aunque son mucho más raras las supernovas, pero eso encontré un parecido. Claro, porque explota más o menos una supernova por siglo por galaxia. Eso es más o menos... Poquito. Sí, son poquito. Así que se ven poco porque para que uno las pueda ver tienen que ser cercanas. Tienen que ser o de nuestra galaxia o de galaxias que están acá al lado. Al menos a simple vista. Porque ahora con telescopios podemos ver supernovas muy lejos. Sí, eso es verdad. Y por si alguien está escuchando esto y no tiene muy claro que es una supernova, bueno, por ahora lo vamos a dejar que es una explosión de una estrella. Después vamos a entrar en más detalle. Pero vamos a comenzar como siempre lo hacemos en Jugo de Ciencia, con la historia. Con la historia. Y qué raro que empezamos... ¿Con quién empezamos? ¿Con los chinos? Siento que siempre empezamos con los chinos. Y aquí me gustaría empezar con uno que aún no es tan claro si de verdad era una supernova o no. La estrella de Belén, ¿no? ¿Ah? No. No la estrella de Belén. Pero ahí hay dudas. pero... Hay gente que dice ¿sí? la estrella de Belén. También dicen que podría haber sido un cometa. Sí, no se sabe si puede haber sido un cometa o una supernova. Sí, ahí hay una duda. Pero que una historia encontré entretenida fue que en un sitio arqueológico en Kashmir, esto es en la India, hay una escena dibujada en unas rocas, una escena de caza. Uh-huh. Y en esta escena de caza, donde hay cazadores y un animal que parece un alce, además de esta escena hay dos estrellas muy luminosas en el cielo. Y está la hipótesis de que tal vez una de esas estrellas es la luna y la otra es una supernova. Ahora, ¿por qué creen esto? Porque esta pintura data de unos 4600 años atrás. Y en ese tiempo hay una supernova que conocemos, que hemos visto los restos de esa explosión de esa estrella hoy, aunque ya no se ve a simple vista, pero en ese tiempo habría sido visible a simple vista. Y lo que encuentro curioso es que si uno agarra el dibujo de la escena de caza y uno la trata de poner en el cielo, el cazador calza con Orión, que es un cazador, y este animal calza con la constelación de Tauro. ¡Guau! Y si uno recorre el reloj hacia atrás, ahí uno ve que hay un momento en el que pasa la luna por ahí y al lado está la supernova. Pero calza en donde estaban las constelaciones en aquel momento, no donde están ahora. Claro, Porque también tenemos que señalar eso. Muchas veces se habla como de alineaciones, por ejemplo, en cosas como las pirámides o acá en Chile, en Rapa Nui, la posición de algunos moais, pero no es exactamente, no se alinean con nuestras constelaciones de hoy en día, porque el cielo hoy día no se ve como se veía cuando construyeron ese tipo de cosas. Entonces hay que echar el reloj hacia atrás del cielo para ver cómo era antes y ahí ver si está bien alineado. Sí. Pero
Me pareció curiosa esta idea de tratar de mover el dibujo y ponerlo en el cielo a ver si calzaba con las constelaciones. Eso lo encontré entretenido. No, genial. Bueno, ahí están los arqueoastrónomos seguramente Sí, metidos. Ellos hacen ese tipo de cosas sí, para ver si calzan con eventos astronómicos y con el cielo que se veía. claro, ese es el dibujo, pero después viene el primer registro ya escrito, ¿no? Claro, pero mucho después. Porque esto, dijimos cuándo era. 4600 años antes de Cristo. Sí, esto es mucho, mucho después. Mucho después. El primer registro escrito es del 185 después de Cristo. Pasaron 4 siglos, perdón, 4 milenios. 4 milenios, sí. Casi 5. Sí. Y fueron astrónomos chinos los que dejaron registro de este objeto, que lo describían como un objeto muy brillante en el cielo, que se veía tan brillante como la luna y que tenía como rayos y también se movía. Sí, hay distintos registros de esto. Y dicen que se demoró meses en desaparecer la luz del cielo. Claro. O sea, Sí. imagínense, aparece un objeto mega brillante y no se apaga. A mí igual me hubiese dado susto, no voy a mentir, sobre todo con todas las películas de alienígenas y todo que hay hoy en día. Yo no tengo idea qué fue lo que pensaron en aquel momento. O sea, ahí hay historias de que lo relacionaban con tragedias, porque además de escribir este avistamiento en algunos de estos Ujú. registros, después escribían cosas que pasaron desde su perspectiva como consecuencias de la aparición de esta estrella invitada, como le llaman. Y algo que, bueno, primero esta supernova se llama la supernova 185, porque vamos a empezar un poco a hablar de nomenclatura. Las supernovas tienen SN delante de supernova. Ujú. Después están seguidas por el año en el que se ven. O sea, este caso era 185. Por ejemplo, si este año 2020 explota una supernova, se llama SN 2020 y es seguido de una letra. La primera supernova del año que es detectada es la A, luego la B, la C. Cuando terminan todo el abecedario, le agregan una segunda letra, la AA, AB. Esto me recuerda como a las patentes de los autos. Ya, a mí me recuerda más el Excel, ¿no? El Excel hace eso. Oh, ¿verdad? El Excel hace eso. A lo mejor de ahí lo sacaron, lo dudo. Claro, Astrónomos y estaban Excel. poniendo la supernova en el Excel. No me imagino a los astrónomos con el Excel, sinceramente. Pero uno nunca sabe. Ujú. Algo también que es bien entretenido es que nosotros no podemos, por supuesto, ver ya el brillo de estas supernovas, pero sí podemos ver los restos, como decía José, que se llaman remanentes. Cuando se habla de remanentes es como lo que quedó después de una supernova. Entonces podemos ver, en este caso no se sabe muy bien qué objeto es en el cielo, a qué objeto corresponde, pero se cree que puede ser un cascarón de gas que se llama RCW86. Ese es como el remanente sospechoso, digamos, de este evento, pero todavía no se sabe con seguridad. Y de la misma forma que podemos saber esto, también podemos hacerlo al revés. Objetos que hoy en día vemos en el cielo, que sabemos que son remanentes de supernova, podemos calcular cuándo fue que explotaron. Entonces, podemos calcular que explotaron hace 10.000 o 20.000 años atrás. Por supuesto, no tenemos registros, pero sabemos qué sucedió. Sí, y de ahí tratar de buscar si es que en alguna parte hay algún registro de alguien que lo haya visto. En todo caso, por ejemplo, la supernova 185 se cree que debe haber sido registrada por otras culturas también, porque si efectivamente fue tan brillante y se vio por tanto tiempo, Ujú. seguramente deben haber más registros. Otra cosa es que hay que encontrarlos. Claro, la cosa es que los chinos eran muy buenos para registrar y para guardar eso bien. Y que no les quemaran todo. Claro, que no les Porque quemaran ni saquearan uno, todo. claro, uno escucha esas historias, ¿no? Como se quemó la biblioteca de Alejandría, se quemó el no sé qué. No, los chinos parece que han sido más cuidadosos en eso. Bueno, también hay otros avistamientos como de esos años Ujú. en el año 386 y en el 393, pero a esas aún no se les asocia una supernova observada, solamente se tiene este registro. Claro, no se ha encontrado el remanente. Claro, pero ya el que viene después que sí parece tener,
es una supernova vista en el 1006, en el año 1006, Ujú. que habría sido la supernova más brillante vista desde la Tierra, y que incluso habría producido sombra, que siendo de noche puede hacer sombra, un poquito. Y aquí hay un escrito de Ali ibn Ridwan, no sé cómo decirlo bien, que estaba en el Cairo cuando vio esta supernova. Ujú. Y lo que cuenta él es que esta supernova apareció en Escorpio y que era entre 2 y 3 veces más brillante que Venus. En realidad él dice más grande, pero por lo general en ese tiempo se asociaba tamaño y brillo como algo similar. Ujú. Y bueno, dice que brillaba en Escorpio y que eso es un mal presagio para la religión islámica. Mm. Y de hecho después él lo asocia con hechos posteriores que fueron de sequía, hambruna, guerra y otras cosas más. Y parece ser que esta supernova fue registrada en hartas partes. Bueno, igual tiene sentido, era súper brillante. Claro, Así que sí. se vio en muchas partes del mundo, como en China, Egipto, Italia, Japón. Sí, me pareció curioso que siempre en todos estos registros, en varios de ellos, siempre se habla de China, Japón, a veces Corea o por ejemplo en el Medio Oriente. Siempre son esos lugares. Ujú. Parece que tenían buenos registros del cielo, guardados. Eso es siempre importante. Tenían buenos astrónomos a lo mejor. Sí, también, buenos astrónomos. Y también se ha determinado, o se ha medido la distancia a la que explotó esta supernova. ¿Y a qué distancia explotó? A más o menos 7000 años luz, que es cerca, aunque no lo parezca. Sí. A ver, la galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro. 100.000. Ujú. Y estos son solamente, ¿cuántos? 7000. Está cerquita. Aquí en el barrio nomás. Sí, es cerca. 7 comparado con 100. Ah, y esto, dato completamente inútil. Me encontré que había una banda de música que se llama Supernova 1006, por si acaso. Ah, mira, ahora ya tenemos las supernovas y supernova 1006. Sí. Ya, y otra supernova famosa es la de 1054. También 1054 después de Cristo. Sí. Y también se vio desde, o al menos tenemos registro de que se vio desde ese conjunto de países que estaba mencionando el José recién. Sí, China, Japón. Y en este caso, esta supernova ahora se la asocia con la nebulosa del Cangrejo. Sí, una nebulosa súper famosa, muy, muy, muy famosa. No hemos hecho ningún episodio sobre nebulosas. Quizá deberíamos en algún momento porque las nebulosas son confusas, porque hay Sí. nebulosas de muchos tipos que provienen de objetos muy distintos. Pero hay algunas nebulosas que provienen o son remanentes de explosiones de supernova, como la del Cangrejo. Claro, y yo estaba viendo, bueno, esto pasó mucho tiempo después, eso sí, no pasó en el 1054, de hecho pasó en el 1928, que Edwin Hubble, que ya hemos hablado de él, por lo menos se tiene un registro de que él escribió Ujú. esta asociación entre la nebulosa del Cangrejo y la supernova vista en 1054. O sea, por lo menos ahí hay un registro de cuando ya se hace este primer link entre este registro histórico y este objeto que se conocía en ese tiempo, Ujú. que en un principio no tenían una relación. Creo que quizá necesitamos aclarar que cuando explota la supernova suceden hartas cosas en el tiempo y para ver el remanente que nosotros vemos hoy en día pasan tiempos muy largos. Entonces, claro, hoy día vemos la nebulosa del Cangrejo, pero las personas que vieron la supernova no vieron nada parecido a lo que nosotros vemos, Ah, claro. porque el material se expande, porque es una explosión, se va expandiendo y entonces el tamaño va cambiando, el color va cambiando, la densidad cambia, por supuesto, porque cambia el tamaño. Entonces lo que nosotros vemos no se parece en nada a lo que ellos vieron. Y por eso podemos saber cuánto tiempo pasó. Podemos ver algunas de estos remanentes y calcular hacia atrás, porque podemos medir a qué velocidad se expanden, por ejemplo, y uno sabe cuánto frena en el tiempo, por decirlo de alguna manera, y entonces uno puede reconstruir hacia atrás. Vendría a ser como reconstruir un poco un accidente de tráfico, como con las velocidades de los autos, pero esto es con material expandiéndose en el espacio. No sé si esa analogía en realidad es muy buena, quizá es muy mala. Pero tal vez es como, no sé, si uno ha visto muchas explosiones nucleares, uno después puede, no sé, tal vez correr el reloj hacia atrás, no sé. No sé. ¿Cuántas No explosiones, tengo idea en realidad si se puede hacer. nucleares has visto, José?
Porque- Una sola, que es el típico video que se muestra de explosión nuclear, así que no sé realmente si se puede. Ay, ya, aquí ahora saltamos a otra supernova, pero de esta no encontré mucha información, que se vio en 1181. También se encontró un remanente, y en ese remanente se encontró un pulsar. Eso encontré choro. Sí. Hay un pulsar dentro de este remanente. Y de hecho en el anterior también, creo. Creo que ya hemos mencionado que un púlsar es un tipo de estrella de neutrones Sí, que tiene chorros y entonces lo vemos como un faro, como que se prende y se apaga porque gira muy rápido. Creo que de hecho lo hablamos en el episodio pasado o en el sí, anterior. en el antepasado, cuando hablamos de Jocelyn Bell. Ah, ahí está, ahí está. Mujeres Sí. científicas. Sí, se me había ido, que en el de 1054, en esa supernova, También hay un pulsar. en la nebulosa Cangrejo también hay un pulsar. Sí. Y aquí es donde yo encuentro que la historia se pone muy interesante. Porque esto ya es una supernova reciente que se le conoce como la supernova de Tycho Brahe o Tycho Brahe, no sé cómo se dice. Hay gente que le dice Taiko, Tico, Ticho. ¿Cómo le dices tú, Aris? No voy a decir nada al respecto, no tengo idea. Yo le digo tico, pero Ya, ni idea. pues lo he escuchado de muchas formas, pero yo le digo Tico. Ya, y esto ocurre en 1572. Y me dio risa porque esto es lo que escribió este astrónomo que se llama Tycho Brahe sobre esta supernova, que dice: después del atardecer, cuando contemplaba las estrellas en el cielo claro, noté una nueva e inusual estrella, sobrepasando a las otras en brillo, brillando sobre mi cabeza. Y cómo desde mi niñez he conocido todas las estrellas del cielo perfectamente, era evidente para mí que nunca hubo una estrella en ese lugar. Eso ya me parece inquietante, como que se sabía todas las estrellas del cielo desde la Conocía niñez. todas las estrellas. Sí. Bueno, para quien no lo sepa, Tycho Brahe es muy conocido en la historia de la astronomía por ser muy preciso en sus cálculos de las posiciones de las estrellas antes del uso del telescopio. Ujú. O sea, sus observaciones eran a ojo desnudo, pero era muy preciso. O sea, era lo más preciso que se podía hacer a ojo desnudo. Y de hecho, sus datos después dieron para muchas otras cosas, los datos de Tycho Brahe. Y a pesar de que muchas otras personas vieron esta supernova antes, o habían otras personas que también la vieron, siempre se suele dar el nombre a la persona que tiene mejores datos o que tiene un poco más de significado especial. Porque otra de las cosas que se dio cuenta él fue que esta estrella nueva, porque eso era una estrella nueva en el cielo, tenía que estar más allá de la luna. Y eso traía muchos problemas, y eso yo no lo sabía. Y parece que también escribió un libro, ¿no? Sobre esto. Sí, por ahí se hace famoso también él, por el libro que publica esto. Todavía no quiero decir cuál es el problema de que haya encontrado una estrella más allá de la luna, porque esto tiene que ver también con la siguiente supernova, que se ve como unos 30 años después, que es la supernova de 1604, que se conoce como la supernova de Kepler, que también en este caso lleva el nombre de Kepler porque él escribió un libro y dio datos muy detallados de esta supernova, como su posición y su movimiento. Y otra cosa que se dieron cuenta era que esta estrella estaba muy lejos en el cielo. ¿Y cómo saben eso? A través del paralaje. El paralaje es cuando uno ve cómo se mueven las cosas. No sé, si uno va en la carretera y ustedes pueden ver montañas a lo lejos, uno ve que las cosas que están más cerca se mueven más rápido, pero las montañas se mueven más lento. Da la sensación casi que no se movieran, porque están muy lejos. Claro, y en este caso pasa lo mismo. Las cosas que están más lejos se mueven poco. Y como esta supernova, esta estrella nueva no se movía, era que estaba muy lejos. Más lejos que todos los planetas. ¿Y cuál era el problema con esto? Que en ese tiempo la cosmovisión del universo era la cosmovisión aristotélica. Y en esta, por lo menos lo que postulaba Aristóteles, era que las cosas que cambiaban solamente ocurrían cerca, ocurrían en la Tierra y los planetas que se movían. Pero más allá, donde están las estrellas, el universo era inmutable, no podía cambiar. También habían argumentos teológicos, porque hubo un día de creación y de ahí en adelante no se creó nada más. Claro. Así que no podía ser que hubiesen otras estrellas que aparecieran de la nada, de repente. Y eso cambió todo. O sea, que apareciera un punto nuevo en el cielo era raro. Y aquí me pregunté, ¿y qué pensaban de los cometas? Y ahí encontré que pensaban que eran gases que salían de la Tierra, como las auroras. También pensaban eso. Qué raro. Los cometas. Porque las auroras lo puedo entender. Pero los cometas, bueno, sí. Bueno, intentaban que cuadrara con la visión que tenían del universo. Sí. Y de hecho fue Galileo quien propuso que eran vapores de la Tierra, pero que salían de la Tierra.
y llegaban hasta el espacio exterior donde estaban las otras estrellas y que ahí se incendiaban y creaban una estrella nueva. Y ahí se comenzó a dar una pelea, porque había unas personas que decían, no, ¿cómo se te ocurre que este material corrompido de la Tierra va a llegar allá al cielo que es tan puro? Material corrompido. Estaba pensando cuando dijiste lo de la discusión, dije, obvio, alguien iba a decir no pueden ser gases de la Tierra. No, el problema era que los gases corrompidos llegaran a un espacio puro. Nada que ver. Sí, claro. Y también habían otras personas, como por ejemplo lo de Vico delle Colombe, un italiano, que decía que no, esa estrella ha estado siempre ahí. El problema es que de repente se ve y de repente no se ve. Igual ahí empiezan a aparecer como ciertas cosas que tienen sus verdades. Claro, porque había una estrella ahí que explotó. Eso es cierto. Claro, son estrellas variables. Uy, no lo había pensado de esa forma. Y estas, claro, son variables y estas específicamente son variables cataclísmicas, pero son estrellas variables. Sí, y esta parte me da risa, porque se sabe que Galileo publicó un libro criticando el trabajo de lo de Vico. Ya. Lo hizo con un seudónimo. No se puso Galileo, se puso Alimberto Mauri de seudónimo. Ah, como los seudónimos de Twitter. Claro. Esto es muy tuitero, de hecho, porque el libro al final era para ridiculizar las ideas de lo de Vico. Pero no se atrevía a hacerlo con su nombre de verdad. No, pero igual se dio cuenta que era Galileo. De hecho, se lo cachó al tiro. Trató de estar ahí, ¿cómo se puede decir? Entre las sombras, pero lo pillaron al tiro. Mala la fachada de Twitter. Pésima. O sea, ahí vi que también Galileo parece que era bueno para ridiculizar y reírse de lo que decían otras personas. No era muy simpático Galileo. Sí, eso no me sorprende mucho. Sí, tampoco. En el mundo de la ciencia no me sorprende que haya gente pesadita. Ya, pero en todas partes. A ver, no piensen que nosotros como que... Tampoco somos santos. No somos santos y no le tenemos mal a nuestros pares. Lo que pasa es que el pasto del vecino siempre se ve más verde, ¿no? Entonces, este es nuestro pasto. Le vemos todos los defectos. Bueno, ¿y eso con estas supernovas? Con las supernovas, sí, que igual es un término que apareció mucho después. Mucho después. Mucho después. Apareció en el año 1930. Fueron Walter Baade y Fritz Zwicky los primeros en utilizar el término supernova, porque se había observado un evento que se llamaba S Andrómeda, pero era mucho más brillante que una nova tradicional. Existían estos eventos novas, pero esto era mucho más brillante y entonces le pusieron de nombre supernova. Y ese fue el momento que se empezó a utilizar este término. Y fue en realidad en los años 30 donde finalmente comienza la historia de las supernovas modernas, digamos, de empezar a estudiarlas en forma más sistemática y lograr explicar a qué se deben. Y ahí, bueno, Baade y Zwicky son los padres de las supernovas. Fritz Zwicky en particular es considerado el padre de las supernovas. No sé por qué Baade no, si me lo preguntas. Es que lo que pasa es que Baade era el buen astrónomo observacional y Zwicky era el de la teoría. Sí, y de hecho fue Zwicky el que se le ocurrió la idea de qué era lo que producía la explosión. Y ahí él inventó esta idea de las estrellas de neutrones, porque lo que él suponía era que dentro de una estrella se formaba un núcleo súper denso, muy muy denso, donde el espacio entre una partícula y otra era el mínimo posible, y los electrones y protones se juntaban y formaban puros neutrones, y el núcleo era súper denso, y lo que pasaba era que de alguna forma la estrella caía sobre sí misma, o sea, implosionaba, y después cuando rebotaba sobre este núcleo súper denso y súper duro, se producía la explosión. Eso sí, por lo que he leído cuando propusieron esta idea de las supernovas, los astrónomos le dieron más crédito o escuchaban más las ideas de Baade en cuanto a qué tan brillante era, porque esa fue una de las cosas que calcularon, que era cientos de millones de veces más luminosa que una estrella como el Sol. Pero no le dieron mucha cabida a las ideas de Zwicky en ese momento. Es que eran más abstractas. Necesitas más tiempo para que estas teorías nuevas decanten. En cambio, la parte observacional está ahí, es demostrable, es fácilmente comparable. Y lo de Zwicky tenías que creerle un poco. Sí, y además que también Zwicky tenía una actitud bien pesadita. Otro más. Era un tipo muy raro, sí. O sea, cuentan historias de que él se admitía el derecho para admitir a un alumno u otro en sus clases. Era muy bueno para insultar a otro astrónomo. De hecho, hasta Baade lo insultaba.
Y hubo un momento después de la Segunda Guerra Mundial en el cual ellos dos se separan. Bueno, en 1933, Zwicky empieza la primera búsqueda más sistemática de supernovas y es la primera vez en la historia que se encuentran varias supernovas en un periodo muy corto de tiempo. Observaron desde un telescopio de 45 centímetros en Monte Palomar y encontraron en 3 años 12 nuevas supernovas, que para el momento era muchísimo, porque antes no eran objetos muy comunes. Pero claro, una vez que ya sabes bien cómo buscar, empezó esta detección más sistemática. Y fue Baade, algo muy importante, es que él fue el que propuso que las supernovas o un tipo particular de supernovas podía ser utilizado como medidoras de distancia, que como mencionamos en nuestro episodio de la expansión. La expansión del universo, es extremadamente importante porque ese es un ingrediente básico para poder entender la expansión y de hecho descubrirla. Y la expansión acelerada hoy en día. En aquel momento lo primero que se encontró fue solo la expansión y después la expansión acelerada. Y la primera clasificación de supernovas, o no sé si realmente la primera, pero al menos la primera más transversal, fue hecha por Rudolf Minkowski en 1941, donde separó las supernovas en 2 grupos, en las que se podía encontrar hidrógeno en su espectro y las que no se encontraba hidrógeno en su espectro. Al final era una separación más fenomenológica, porque no se entendía realmente en aquel momento por qué sí tenían o por qué no, pero era lo que se veía en el espectro de la luz que provenía de esas supernovas y las dividieron en esos 2 grupos. Y fue Zwicky el que agregó algunas subclases, digamos, como la 3, porque ahí teníamos las tipo 1 y las tipo 2, y después Zwicky agregó 3, 4 y 5, pero esas hoy en día ya no existen. Esas, ahí Zwicky, no sé, se fue con sus teorías. Sí, de repente se ponía a proponer demasiadas cosas, parece. Yo no conocía esta historia de que había propuesto más tipos. Bueno, todos tienen como buenas ideas y malas ideas dependiendo de los momentos, así que esa parte no resultó tan bien. Ya, y ahora que ya hay como una idea mejor de que estas supernovas son un objeto distinto a otros que se conocían antes, porque ya se habían visto explosiones de estrellas, pero ya a menor escala. Ahora que ya sabemos que son un tipo nuevo, que son muy muy luminosas y que ocurren poquito, finalmente se observa una ya con este conocimiento, que fue la supernova de 1987. ¿Cierto? 1987A. Se me olvida. Para mí es como, esa es la que existe ese año. Se me olvida que tienen la letra. Esta historia es un poco entretenida, no sé si la conoces. No la conozco. Porque la historia empieza con un operador de telescopio llamado Ian Shelton. Ian estaba observando en el observatorio Las Campanas. Acá en Chile, Las Campanas, cerquita de La Serena. Sí, y cuenta la historia que le estaba teniendo una muy mala noche, porque la puerta del domo del telescopio no cerraba bien. Así que estaba harto. Hasta que en un momento parece poder arreglarla y se pone a observar ahí la nube de Magallanes. ¿No podía cerrarla o no podía abrirla? Tenía problemas de que se cerraba sola, parece. Ya. Y de hecho, en un momento una ráfaga de viento cierra la compuerta del domo. Y se oscureció todo. Y ahí dijo, ya, hasta aquí llegamos, dejemos la observación hasta aquí. Y cuando comienza a ver la imagen que estaba obteniendo, se da cuenta que había un punto que no había visto antes en la nube. Y lo compara con imágenes viejas y efectivamente ese puntito brillante no estaba antes. Y lo que hace al final es salir del domo, sale del telescopio y con unos binoculares se pone a ver el cielo. Y efectivamente ahí ve un punto nuevo. Y va a otro de los telescopios, porque ahí hay varios telescopios en Las Campanas. Y ahí se encuentra con otro astrónomo que se llama Barry Madore y le pregunta, oye, ¿qué piensas tú de una estrella que tenga tal cantidad de brillo y que esté en la nube de Magallanes? ¿Qué crees que sea? Y él dijo, una supernova. Y después cuando se dio cuenta que había dicho supernova fue como, es una broma, acabas de encontrar una supernova. Y después vieron que efectivamente había aparecido una supernova en la nube de Magallanes. Sí, bueno, hay muchas historias de descubrimientos de supernovas que son así, como una persona estaba haciendo otra cosa y de repente ve un punto brillante. Así que sí, cuadra como con las historias transversales. Sí. Y esa fue portada en muchas revistas, porque estamos hablando de
una supernova vista más de 300 años después de la de 1604. O sea, la de 1604 era la última que se había visto al ojo desnudo. Y después fue esta, la de 1987. Y eso dio la oportunidad de poder estudiarla con mejor precisión, con los instrumentos un poco más actuales, y ver cómo iba ocurriendo esta explosión o cómo se iba expandiendo. O sea, eso es algo a lo cual no teníamos acceso antes. Refiriéndose a una supernova que está cerquita, porque esta está cerquita. Yo creo que con la historia de 1987A vamos a tomar una pausa y a la vuelta vamos a seguir hablando de la parte física, como tipos de supernovas. ¿Sabías que probablemente la formación del sistema solar fue desencadenada por la explosión de una supernova? Creemos que la explosión de una estrella ayudó a comprimir gas que luego habría formado al Sol y a los planetas de nuestro sistema solar. Y ya volvemos con más de las supernovas. Ahora ya vamos a explicar más qué son. Sí, mucha historia. Ahí siento que cada vez las historias se nos hacen más largas. Sí, es que son entretenidas. Es difícil elegir, sí. Bueno, ya explicamos que fue Minkowski que hizo la primera clasificación de tipos de estrellas, entre tipo 1 y tipo 2, de estrellas, no de supernovas, tipo 1 y tipo 2, diferenciándolas en si tenían o no hidrógeno en su espectro. Ahora, la pregunta es, ¿por qué algunas tendrían hidrógeno y otras no? ¿Qué es lo que está pasando ahí para que se produzca esa diferencia? Claro. Entonces, tenemos dos tipos grandes de supernovas en realidad. O dos tipos grandes. Tenemos dos eventos que son muy diferentes entre sí. Por un lado, tenemos explosiones de estrellas enanas blancas. Y por otro lado, tenemos estrellas gigantes que explotan cuando mueren. Y esos dos procesos ambos generan supernovas, pero por supuesto son diferentes porque el objeto que explota es muy distinto. Entonces, en el caso de las enanas blancas son estos objetos que aparecen después de la muerte de una estrella tipo Sol. Vendría a ser como el esqueleto de una estrella tipo Sol, claro. Lo que queda. Todas sus capas externas son arrancadas por vientos o otros procesos y queda, digamos, el núcleo, que es básicamente de carbono. Y entonces no tiene hidrógeno. Entonces, si explota, no hay ningún hidrógeno que vayamos a ver en su espectro. En cambio, en las estrellas gigantes, las estrellas masivas, cuando explotan, sí tienen esos cascarones y entonces, al explotar, va a aparecer hidrógeno en su espectro. Pero también pasa que algunas de estas estrellas gigantes pueden perder también el hidrógeno. Y ahí se confunde un poquito la clasificación. De hecho, yo me confundía cuando aprendí esto, me acuerdo. Porque se hizo la división primero tipo 1 y tipo 2. Tenemos estas tipo 1 que van a ser estas enanas blancas y las tipo 2 estas masivas gigantes. Pero luego aparecieron otras también que tenían poco hidrógeno. O sea, que habían perdido sus capas externas, pero que correspondían a estrellas masivas, o sea, estrellas grandes. Finales de la vida de una estrella grande. Y aquí ahora tipo 1 ya no es simplemente tipo 1, es tipo 1A, B y C, para hacer la diferencia. Claro. Entonces, ahí sí. Es donde empieza como el detalle. Las tipo 1A son estrellas que dijimos que en su espectro no tienen hidrógeno, pero sí tienen línea de silicio. ¿Por qué? Porque es producido por la quema de carbón y oxígeno. Eso produce silicio. Y esto resulta de estrellas de sistemas binarios donde hay una enana blanca y hay una compañera que en el fondo le está transmitiendo material, le está transfiriendo en realidad material, y ese material hace que no pueda sostener esa masa que tiene y explote. Y esto lo hablamos mucho más en detalle en nuestro episodio 2 de polvo de estrellas. Ahí hablamos harto de lo que sucede dentro, así que ahí pueden ir a escucharlo y revisar el detalle del proceso. Claro, pero estaba viendo que se está cuestionando un poquito esta idea de la estrella compañera que le dé material a la enana blanca para que eventualmente explote. Cuando tiene mucha masa, eventualmente explota. Porque en varias de estas supernovas tipo 1A
se trata de Ujú. buscar a esta estrella compañera, que es la que le da masa a la enana blanca para que explote. En varias de esas no se ha encontrado, así que también existe esta otra forma en que podría explotar una supernova de tipo 1A, que es cuando dos enanas blancas se fusionan. Y de hecho algunas de las que les mencionamos se creen que se formaron así, como por ejemplo esta supernova de Kepler, cuando se busca por una estrella compañera no se ha encontrado, así que se cree que es, por ejemplo, producto de la fusión de dos enanas blancas. Esa cosa yo no la sabía realmente. Bueno, hay muchas cosas de las supernovas que todavía se estudian. O sea, hay mucha gente que se dedica a estudiar supernovas, por lo mismo. Bueno, después vienen la 1B y la 1C. Entonces, dijimos que la 1A no tenía hidrógeno, pero tenía silicio. La 1B y la 1C no tienen hidrógeno y tampoco tienen silicio. Pero una tiene helio, que es la 1B, y la 1C no tiene helio. Ahí vamos como haciendo, como Ay, rellenando como cajitas. sí, claro. ¿Tiene esto o no tiene esto otro? Y la 1B y la 1C son explosiones de estrellas masivas, esto es lo que decía José, y como una supergigante roja que perdió su envoltura, ya sea por X, tenía vientos o otros procesos, y entonces le elimina el cascarón de hidrógeno, elimina el cascarón de helio y después explotan. Y bueno, y en el episodio ese de la formación de elementos explicamos más o menos qué es lo que va pasando cuando explotan. Bueno, Creo que sí, sí lo explicamos. que una de las cosas que es interesante de estas explosiones, por lo menos de ese tipo de supernovas, es que gran parte de la energía de las supernovas no está en la luz, sino que está en un tipo de partícula que uno podría decir invisible o que puede atravesar muchas cosas, que son los neutrinos. Alrededor del 99% de la energía que sale de estas supernovas sale en la forma de neutrinos. Y esas cosas atraviesan todo. O sea, todo el tiempo nos están atravesando millones de neutrinos por segundo y nosotros ni nos damos cuenta. Así es, los neutrinos. Los neutrinos que vienen del Sol también, los neutrinos que vienen de las explosiones. Bueno, esos son los que más recibimos nosotros, los que vienen del Sol. Bueno, y después tenemos la 1A, la 1B, la 1C y la 2. Y la 2 es esta estrella supergigante que explota. Y explota entera. Claro, pero que sí tiene y tiene hidrógeno, su capa sí, externa, claro. Y por eso tiene hidrógeno. ¿Y qué pasa después de que explota? Después de que explota, bueno, el material se expande, pero pueden quedar remanentes. Y ahí es donde nosotros les estábamos diciendo que quedaban estos cascarones de gas, pero muchas veces hay objetos al medio de eso. Hay un objeto compacto que queda. Entonces, los remanentes para las explosiones de gigantes, los remanentes que quedan son estrellas de neutrones. Posiblemente algunas de ellas dejan agujeros negros, que son los objetos más compactos que conocemos, y se cree que están asociadas a las 1C. Pero dentro de las 1C hay unas 1C extremas, que son llamadas hipernovas, que ya es como el extremo del extremo. Y las hipernovas se asocian ahora a gamma ray bursts, pero esto todavía es algo que se está estudiando, porque necesitas encontrar una coincidencia entre la explosión y finalmente un gamma ray burst. Han ido encontrando cada vez más, si bien al principio se dudaba, ahora cada vez se han ido encontrando más y esta conexión se está haciendo más robusta. Eso, estaba pensando. Más robusta. Más arábica, pensando en café. Y las explosiones de enanas no dejan nada y todo se convierte en elementos químicos, ¿sí? Y es por eso que cuando hablábamos en el capítulo de polvo de estrellas, son las enanas blancas las que más enriquecen el medio, porque nada queda en el remanente, todo sale. Y al todo salir, enriquecen muchísimo el entorno. Así que ahí tenemos distintas opciones. Tenemos estrellas de neutrones, agujeros negros o nada. O nada. O nada. Y bueno, hemos hablado de todos estos tipos, pero ¿cuánto se demora una explosión de este tipo? Porque yo pienso, una estrella gigantesca así como, ¿cuánto se demorará en explotar? Es una buena pregunta. Se calcula que es poco menos que un segundo en explotar, en contraerse el núcleo, por lo menos. No se demora nada. No, nada. Bueno, tiene mucha masa, Sí. así que...
Y en el caso de las supernovas tipo 2, cuando colapsa el núcleo, después se genera una onda expansiva desde el centro, que se va moviendo desde el núcleo hacia la superficie. Y eso se demora, parece que como alrededor de 1 hora llegar. Claro, es más lento. De todas formas, piensen que estamos hablando como de la explosión en sí. Esto luego se demora muchísimo tiempo. O sea, imagínense, sabemos que hay supernovas que sucedieron hace 20.000 años y están ahí los remanentes todavía. Bueno, y otra cosa que también se pregunta mucho es si es que estamos en peligro de que explote una supernova cerca. Dijimos que explota como más o menos una supernova por siglo por galaxia. Sí. Pero bueno, esto es estadística. Eso no quiere decir que no puedan suceder más o menos. La pregunta sería, ¿existen estrellas cercanas que están en situación de explotar como supernova? Sí, esa sería la pregunta. Y dentro de las más cercanas, o la más cercana, que es una que explotaría como una supernova tipo 1A, porque es una enana blanca, es una estrella que se llama Ica Pegasi. Y esta está relativamente cerca, así que podría tener algún efecto en la atmósfera cuando explote. Ah, wow. Y esta está a unos 150 años luz. No creo que tengamos la suerte de que explote y que podamos verla. No. Y la otra bien conocida es Betelgeuse. Betelgeuse, que nos dio tanto que hablar el año pasado. Para los que no sepan, incluso tiene un Twitter ahora Betelgeuse. Seguramente más de uno, pero yo sigo uno por lo menos. El que da cuánto brillo tiene cada día, ¿o no? No, escribe, todos los días comenta. Escribe. Sí. Es como si la estrella tuviese un Twitter. Sí. No, yo sigo uno que da un reporte, que todos los días te dice qué tan brillante está Betelgeuse. No, este es Betelgeuse, nos da mensajes de ánimo o desánimo todos los días. Pero así, no sé, pues, ¿qué te dice? ¿Haga la tarea o voy a explotar? A ver, o no voy a explotar, dependiendo de lo que uno quiera. Veamos si puso algo hoy. Ya, el Twitter, si quieren, se llama Is Betelgeuse OK? Así se llama el... ¿Y está bien o no? Está bien, está bien. Ya, qué bueno. Estas cosas que he estado escribiendo últimamente no son aptas para todo público. Estoy buscando... Ya. Hace 6 días atrás puso Feliz Día de Beatle. Dice, acepto tarjetas de regalo, cachorros, pero por favor no me den helio. Ay, qué malo el chiste. Bueno, pero todo esto empezó porque Betelgeuse empezó a hacer unas cosas raras y su luz empezó a cambiar. Como la luz empezó a cambiar, los astrónomos pensaron a lo mejor se está acercando el momento de su explosión. Y entonces estaba todo el mundo pendiente. Pero al final recuperó su brillo y ahora está tranquila. Así que no creo que tampoco vayamos a verlo. No, pero nunca se sabe. Esto son probabilidades. Sí, hay muchas incertezas en estos cálculos. O sea, es muy difícil predecir cuándo una estrella va a explotar. Muy, muy difícil. Sí, así que nada, hay que seguir buscando y estudiándolas más. De todas formas, uno de los problemas también es cómo estimas la edad de una estrella y cómo estimas cuánto puede vivir. Y todo eso tiene muchos errores asociados. Y bueno, ahora descubrimos, así como si yo lo hubiese hecho alguna vez. Bueno, pero se han descubierto más supernovas. Muchas, hay gente que se dedica a buscar sistemáticamente. Sí. Porque para poder encontrar una, lo que uno tiene que hacer es comparar una imagen del cielo antes y después y ver si es que apareció algo nuevo. Claro. Y eso no es tan simple, que estar observando continuamente. Claro, y además no sabes dónde van a explotar, entonces tienes como que ir mapeando. Pero, también por eso, hay muchas personas que han encontrado supernovas y que, digamos, tal vez no pertenecen a esta esfera de la astronomía, o sea, académica o profesional, sino que más amateur. Pero que han encontrado supernovas. Y hay unos casos que encuentro bien divertidos, de contar por lo menos, que es el caso de 3 niños, específicamente de 2 niñas y después otro niño. ¿Y niños de qué edad estamos hablando? Ya, son pequeñitos. Por ejemplo, en el 2009, una chica llamada Caroline Moore, de 14 años, encontró una supernova. Y de hecho fue una supernova extraña dentro del mundo de las supernovas, porque uno se espera que cierto tipo de supernovas tengan cierta cantidad de brillo. Y en el caso de Caroline, encontraron una supernova que se esperaba que fuese brillante, pero no fue mucho, fue como un poquito fallida.
y eso te da información nueva, así que a veces las explosiones no son tan espectaculares y tan potentes como uno lo espera. Ujú. Después hay otras historias, porque en ese tiempo esa niña, Caroline, tenía el récord de la persona más joven, hasta el 2010, donde Catherine Gray, que tenía 10 años, descubrió una supernova. Aún más chica, Catherine Gray. Y lo hizo mientras estaba trabajando o ayudando a su papá, que su papá era un astrónomo amateur. Sí, porque trabajando a los 10 años. Sí, el papá cuenta la historia de esta forma, es como, no sé, estoy buscando supernovas, viendo si es que hay alguna estrella nueva que aparezca, una que sea muy brillante, y él cuenta que su hija le dice, ¿es esta una? Así como que le apunta, ¿esta de aquí es una supernova? Y él le dijo, sí, eso es una supernova. La anotó al tiro. También para dar un contexto, es la hija de un astrónomo que estaba buscando supernovas, ¿ya? Sí, hay hartos astrónomos aficionados que buscan supernovas. Sí. Y bueno, al final Catherine le quitó el récord de la niña más joven. Claro. Y después, adivinen quién le quitó el récord a Catherine. El hermano. Era una familia prolífica. Sí, sí. Unos años después su hermano también descubrió una supernova. Y creo que hay videos donde salen... No sé si son distintos videos o si serán el mismo, pero salen con Barack Obama, los invitan a la Casa Blanca. Mira tú. Así con niños descubriendo supernovas. Yo cuando tenía 10 años no estaba buscando supernovas. De hecho, a los 10 años no sabía lo que era una supernova. Yo tampoco. ¿Qué estaba haciendo a los 10 años? Dibujando en el papel. Y dejando torres de papeles por la casa. Mi mamá enojada. Oye, José, y parece que nos llegaron preguntas de este tema. Sí, nos llegaron De supernovas. preguntas. O sea, nos llegaron preguntas a partir del Patreon. Nuestros patrones nos mandaron unas preguntitas. Así que las podemos leer ahora. Francisco nos preguntó si en todas las supernovas se produce oro debido a la combinación de los gases o es solo en algunas. Revisando, porque estas son cosas que aquí hay que tener claro. No son cosas que nosotros digamos, es así. Siempre tenemos que buscarlo para salir de la duda. Claro, porque nosotros no estudiamos supernovas, entonces tenemos que ir a la fuente. Sí, y según uno de los últimos estudios que trata de calcular cuántos elementos se van creando, en las supernovas de estas estrellas masivas y también en las kilonovas, que estas ya no son supernovas, pero que eran fusiones de estrellas de neutrones, aquí se crea oro. Y también hay otras estrellas en las que se crea oro, pero que no explotan como supernova. Como para dejar en claro, si todos los orígenes del oro son estrellas masivas que explotan, las kilonovas, y estas son estrellas chiquititas, pero que en un momento cuando se hacen grandes comienzan a generar oro. Y van expulsando ese material de a poquito. No en una explosión. En general hay muchos elementos químicos que tienen distintos procesos, o sea, la mayoría. Son varios los procesos que pueden generar ese elemento, como en este caso del oro. Y aquí Marcia preguntó, ¿las supernovas cuando explotan arrojan mucho material al espacio a gran velocidad? ¿Se ha calculado cuánto tiempo pueden estar en ese estado y qué tipo de material es? Bueno, hay de todo. Sí, bueno, yo creo que también depende un poco como de cómo definamos que están expulsando material, pero por lo menos estos remanentes qué sé yo, la nebulosa del cangrejo. Ese tipo de estructuras pueden estar cientos de miles de años. Así que sí. En estricto rigor estarían demorándose cientos de miles de años de entregar todo su material al entorno, porque está todavía ahí en expansión. Cierto. Bueno, y además también recuerden que recién les fuimos mencionando estas supernovas que se vieron miles de años atrás y todavía podemos verlas ahora. O sea, por lo menos todavía podemos ver este material que se está expandiendo, así que dura harto. Claro. Y pregunta también Marcia, ¿qué tipo de material es? No sé, átomos, no sé cómo decirlo de otra forma. No, pero es como gas y polvo. Claro, gas y polvo. En realidad, es gas y polvo. Así que eso es lo que hay y está todo ahí como mezclado. Claro, ahí va el oro, va el hierro, van todas esas cosas que se crean en el momento de la explosión. Y ahí esta última, de Camilo Singer, dice, ¿cuál y cómo habrá sido la primera supernova en la historia del universo? No lo sé, no estaba al principio. No, ni idea. Pero esa pregunta es interesante porque hay un tipo de estrellas que serían las primeras estrellas del universo
que serían diferentes a las que conocemos hoy. Ujú. Y también hay ciertas hipótesis de cómo explotarían. Y parece que tienen un mecanismo de explosión un poco diferente a las que encontramos hoy. Pero ya para eso necesitamos tener más observaciones de ese tipo de estrellas explotando. Y hasta ahora no hemos encontrado una estrella de ese tipo. Así como una estrella antigua. Claro, es teoría. Claro. Porque viven poquito. El universo era diferente, entonces los objetos que se formaban eran distintos. Y entonces tenían otros procesos. Acordémonos de que las estrellas que explotan como supernovas, las masivas por lo menos, viven muy poco Ujú. tiempo para lo que es la edad del universo. Entonces, poder ver ese tipo de procesos que sean como del inicio del universo está muy complicado. Sí. Difícil. Sí. Pero bueno, todas esas son preguntas abiertas. Y por eso aún hay que investigar mucho esto de las supernovas. Pero al parecer va a ser un poquito más fácil. No sé si va a ser un poquito más fácil, en realidad. Pero van a haber observatorios que van a ayudar a hacer que sea un poco más simple encontrar supernovas. Bueno, ya hay algunos instrumentos que entregan supernovas todos los días. No el instrumento en sí, pero digamos, instrumentos que toman muchas imágenes, son analizadas todos los días y se reportan supernovas. Pero claro, efectivamente telescopios como el LSST o el Vera Rubin, que van a hacer este tipo como de grabación del cielo todas las noches, van a permitir que la búsqueda sea efectivamente, no sé si fácil es la palabra, pero por lo menos más eficiente, Cierto. porque vas a poder mirar en todas partes. Entonces vas a tener una búsqueda que va a cubrir todo el cielo. Bueno, todo el cielo que se ve desde el hemisferio sur. Pero te va a permitir mapear todo eso y entonces no vas a estar buscando solo en ciertos lugares. Va a estar interesante. Sí, va a estar entrete. Ya, yo creo que con eso terminamos el episodio, ¿no? Sí, yo creo que ya suficiente información de las supernovas. Mucha información de supernovas. Y con estas preguntas que nos llegaron de nuestros patrones, les recordamos que ahora nos pueden ayudar en Patreon y así estarán aportando a que este podcast siga y sea cada día mejor. Y para eso pueden ir a patreon.com/jugo de ciencia. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros, bueno, además del Patreon, como lo hicieron nuestros patrones ahora, pueden seguirnos en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. O también pueden escribirnos directamente a jugodeciencia@gmail.com. Esperamos que este episodio les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Chao!